Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, todo el equipo dispuesto y un montón de misterios a la espera de ser desentrañados esta noche. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y comenzamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio este nuevo programa especial de verano, con los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Jesús Carreras, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Un honor de nuevo para todos nosotros estar aquí abriendo este espacio en blanco. Redes sociales a punto por si queréis comunicar con nosotros. El Blanco Radio en Face, en Twitter y en Instagram. Tenemos un nuevo número de WhatsApp, 633 50 50 11, y un email, espacioenblanco@rtve.es. Y como son muchos los temas que nos esperan, ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Ya tenemos completo el espacio en blanco de esta semana. Comenzaremos con algunas recomendaciones de nuestra primera invitada para visitar lugares poco recomendables. En estos tiempos de cambios se han puesto de moda lugares donde se vivió la tragedia y el miedo. Chernóbil, cementerios, ciudades fantasma. Esos serán nuestros próximos destinos esta noche. Tomar nota por si os sirven para unas vacaciones diferentes. En el segundo tiempo llegará un maestro del misterio acompañado de una dama misteriosa. Y el mundo de los ovnis volverá a sobrevolar el espacio en blanco. Esas son las intenciones de esta noche de verano. Ponte cómodo y disfruta de ellas. Esos son los argumentos que os hemos seleccionado esta noche, y si nos seguís ya veréis lo interesante que resultan. Para comenzar os invitamos a ir de turismo, pero veréis que va a ser un turismo muy original. En esa introducción os damos todos los datos. Ahora que estamos en tiempo de vacaciones, de viajes, queremos mostraros destinos diferentes y otra forma de viajar. Es lo que ya se denomina turismo dark, turismo oscuro hacia los lugares más tenebrosos del planeta. En turismo dark tienen cabida ciudades, museos,
cementerios, hospitales, catacumbas, islas, cárceles o bosques. Un viaje a través de los 5 continentes que explora diversos lugares asociados con la muerte, el misterio o el abandono, sitios cuyo oscuro magnetismo atrapa a cientos de visitantes cada año. Nuestra próxima invitada es una experta en este tipo de viajes y nos sirve de guía durante los próximos minutos. Ahora que se acerca el verano, hay muchas propuestas de viajes a diferentes partes del mundo. Esta noche, junto a nuestra invitada, queremos daros otro tipo de destinos. Destinos oscuros, dice nuestra invitada. Hasta Barcelona nos vamos a saludar a Miriam del Río. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, preparada. Encantada de escucharte. Eres periodista también, compañera nuestra. Compañera, tocaya. Hablas de temas culturales, ¿no? Sí, estoy interesada en la cultura, la historia. Son Cine. Temas que siempre me han gustado. Cine también, sí. ¿Y por qué te has metido a hacer una guía? Es un tema que siempre me ha atraído. Sí. Sí, y al final dije, oye, tengo que montar aquí algo. A través de mis viajes siempre iba buscando un poco pues itinerarios distintos y al final pensé, ostras, estoy haciendo aquí una compilación de lugares muy interesantes que yo creo que podría dar pie a hacer un libro muy chulo. Y así fue. Y es lo que has hecho. Has sacado un libro que se llama Turismo Dark, Destinos con oscuros magnetismos. ¿Has viajado mucho, Miriam? Sí, me encanta viajar. Es una de mis grandes pasiones. Sí. Y mi vicio, claro. ¿El último lugar donde has estado? Indonesia. Indonesia, ¿qué parte? Pues la zona de Sulawesi y también estuve en la zona de... Bueno, la verdad es que me he paseado por Java, también estuve en Bali, he ido haciendo un poco de recorrido. Borobudur se llamaba el templo ese que hay en Java. Sí, Borobudur, impresionante. Qué increíble, ¿eh? Es una pasada ese sitio con las campanas, que aquello parece. Es impresionante. Y si lo visitas al atardecer, tiene una magia brutal. Vale, esta es nuestra invitada, Miriam del Río, nuestra guía en estos viajes que os vamos a proponer para este verano. Si queréis ir a sitios oscuros que tienen un magnetismo. Dar las gracias a nuestra compañera, Elena Ramos, que está ahí en Barcelona controlando el sonido. Yo no sé por dónde empezamos. Dime tú, ¿por dónde empezamos, Miriam? Bueno, pues ¿por dónde podríamos empezar? Pues quizá explicando un poco qué es lo que es el turismo dark, que es un turismo que yo siempre digo, ¿no? Es un híbrido del típico pues turista de patrimonio, aquella persona que quiere conocer un poco más del lugar que está visitando y un poco aquel turista que busca la parte más impactante de ciertos lugares que tienen que ver con catástrofes, matanzas, lugares relacionados con cementerios, prisiones, restos de un naufragio, una isla habitada por serpientes venenosas. Todos estos lugares para mí serían turismo dark, pero es un término, pues bueno, que no es nuevo. Es decir, ya, no sé, por ejemplo, los ahorcamientos en época medieval ya eran turismo dark y además en directo, que se obligaba incluso a ir a todo el mundo en el pueblo a ver el ahorcamiento de turno y se llevaba a los niños. Era, yo creo, como, bueno, el divertimento de la época. Sin embargo, en la antigua Roma, los juegos de gladiadores también era algo similar. La batalla de Waterloo, por ejemplo, también fue observada, ¿no?, por la nobleza de la época desde una distancia segura, eso sí, claro. Sí, no me digas, ¿sí? Sí, pero oye, querían ver lo que sucedía allí en directo, ¿no? O Luis XIV, por ejemplo, imagínate, realizaba disecciones humanas en los jardines de Versalles tan solo para el divertimento de la corte. De gente, de cadáveres, ¿no? Estarían muertos ya. Claro, evidentemente, ¿no? Solamente por la curiosidad de ver el cuerpo humano abierto, todo aquello era una novedad y querían ver qué sucedía, qué había, ¿no? Uh-huh. O sea que a la gente le divierte el ver este tipo de cosas así duras, potentes en directo. Sí. Hay mucha gente que, por ejemplo, lo que hace es visitar estos lugares un poco pues por el morbo y por el tema siniestro, pero yo como turista dark, que también me considero, es lo que te comentaba, somos personas que estamos interesadas en conocer un poco más la historia de ese lugar, pero desde una perspectiva más intensa, más inmersiva, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, considero que un campo de concentración es también turismo dark. Ha fallecido muchísima gente. Esos son diferentes tipologías de turismo
turismo dark, ¿no? De campos de concentración, exterminio, cementerios, prisiones, lo que comentaba antes. Pero en este caso, desde mi propia perspectiva, considero que incluso la visita a un campo de concentración debería de ser obligatoria al menos una vez en la vida, para entender la masacre, lo que sucedió aquí y de las barbaridades que es capaz el ser humano, ¿no? Creo que es interesante entender y conocer la historia de primera mano, porque fíjate que hay un dicho que dice, oye, si la historia no se recuerda, está condenada a repetirse. A repetirse, sí. Miriam, ¿todos los lugares que dices aquí en el libro los has visitado? No, todos no, vale, todos no, vale. todos no. Hablabas de campos de concentración, por ahí quería empezar. Auschwitz, ¿has estado? Sí. Tremendo, ¿no? Un lugar tremendo, la verdad, un lugar que impacta, ¿no? Y un lugar que yo siempre digo, hay que visitar con el máximo respeto. Estos lugares se deben de visitar con respeto porque ha fallecido muchísima gente, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, un tuit de hace unos meses del memorial de Auschwitz que pedía, por favor, que todos aquellos visitantes que estuvieran en Auschwitz no se hicieran selfies un poco frivolizando todo lo que sucedió allí. Te iba a decir, hacemos un paréntesis en eso. ¿No crees que mucho de este mundo del turismo, no digo el turismo dark, aunque también seguro, la gente ya no es capaz de captar si no es a través de un selfie o hacerse una fotografía y ya está? Sí, es la cultura de la imagen, sí. La realidad es que yo creo que estos lugares deberían de visitarse sin ningún tipo de móvil, ni tablet, ni nada, simplemente para poder absorber al máximo la energía que te transmite ese lugar. ¿Qué sentiste cuando estuviste allí en Auschwitz? Pues la verdad es que te invade un sentimiento de tristeza. Prácticamente no hablas con el compañero que está al lado, estás con los ojos como platos observando todo, porque es un lugar que transmite aquello que decimos, ¿no? Las piedras hablan y realmente las piedras allí, bueno, te cuentan muchas cosas y el sentimiento es un sentimiento de tristeza generalizado, porque me ocurrió además con todo el grupo que estábamos allí visitándolo, pero la verdad es que es necesaria esta visita, desde mi punto de vista. ¿Crees que se han quedado, como algunas personas dicen, que cuando ha habido mucho sufrimiento se impregna en las rocas, en las paredes, y se puede llegar a sentir e incluso a ver a través de materializaciones de entidades? Yo estoy completamente segura. De hecho, es que la teoría de la impregnación en lugares donde ha habido tanto sufrimiento, tanto terror, tanta tristeza, es que por narices aquello tiene que quedarse impregnado. Y es verdad que cuando visitas un lugar como este te invade un sentimiento, ese sentimiento, ¿no? Por tanto, de alguna manera es lo que decía, las paredes te hablan, te muestran, y si es una persona que eres más sensitiva que otras, quizá, pues eres capaz de notar ciertas cosas que el resto no nota, ¿no? ¿Algún lugar concreto de Auschwitz que te haya llamado o impresionado más? Me impresionaron mucho, pues bueno, por ejemplo, con los barracones con tal cantidad de zapatos amontonados los unos sobre los otros, restos de cabello que debía de ser vendido después, ¿no? Porque querían sacar el máximo beneficio de esa persona que estaba recluida en el campo, ya fuera vivo o muerto. Uh-huh. ¿Los hornos no te llamaron la atención? Sí, el crematorio, claro, el único que quedó en pie, que no consiguieron destruir, el crematorio Quinto. Sí, la verdad es que, si soy sincera, en ese lugar no aguanté demasiado tiempo. Es un lugar que me acerqué, eché un vistazo y salí. Allí no aguanté. Tenemos muchos destinos seleccionados esta noche. Comencemos por una ciudad maldita. La ciudad fantasma de Pripyat en Ucrania. Pripyat es uno de los lugares más oscuros y fascinantes de Europa. ¿Por qué? Los relojes de la ciudad se detuvieron el 26 de abril de 1986 a causa de la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Miles de personas se vieron afectadas por la radiación y tuvieron que huir de la ciudad, hoy convertida en un escenario fantasma visitado por algunos turistas valientes. De hecho, hay compañías que ofrecen excursiones a la zona. Vayamos hasta allí
para conocer este y otros destinos. Seguimos viajes, si te parece, Miriam, por alguno de los otros lugares. El primer capítulo en Europa de tu libro hablas de la ciudad fantasma de Pripyat, en Ucrania. Cuéntanos qué es esto. Bueno, pues es la ciudad que fue construida precisamente para alojar a todos los trabajadores y a las respectivas familias de aquellas personas que trabajaban en la central nuclear de Chernóbil. Con tal desgracia que cuando ocurrió el desastre, el mayor desastre, claro, que ha sucedido nunca de esta magnitud, pues todas aquellas personas que vivían en esa zona, en esa ciudad, no fueron desalojadas hasta 36 horas más tarde. Por tanto, aquella pobre gente estuvo absorbiendo la radiación de la zona durante tantas horas que, claro, aquello se diseminó, se contagió por todos los lados. Por tanto, hasta toda la cadena trófica, ¿no?, absorbió esa radioactividad. Personas, animales, plantas, toda la vida terminó en ese momento, ¿no? Y es una ciudad que, claro, ha quedado prácticamente en el tiempo suspendida, suspendida, ¿no? Y lo más curioso es que, claro, hoy en día esa zona sigue siendo radiactiva, ¿no? Y hay tour operadores que ofrecen la posibilidad de visitar la ciudad fantasma de Pripyat, y allí es precisamente uno de los temas de los que hablo en el libro. ¿Tú te atreverías a visitar esa ciudad? No. Yo tampoco. No. Yo tampoco. Pero fíjate que haya gente que se dedique a proporcionar esos tours y que haya gente que quiere ir a verlos. Pues mira, 70.000 personas visitan Pripyat cada año. Y además, con el auge de la serie, ya sabes, de HBO, que ha tenido tanto éxito, se ve que han aumentado un 40% las peticiones de tours. Increíble. ¿No será un viaje barato, supongo? No, creo que está alrededor por persona de unos 100 euros, más o menos. Y claro, tú piensa, allí tú visitas la zona con lo puesto. Nada de traje de protección, ni mascarillas. A lo mejor si te dan alguna es, mira, milagro. Ahora sí, lo que sí llevan son esos medidores de radioactividad. Porque por lo visto Pripyat no es radioactiva al mismo nivel en todas las zonas, ¿no? Por tanto, eso ellos te dicen, oye, mira, por aquí sí, por aquí no. Supuestamente Pripyat hoy en día no es tan nociva como lo fue en su día. Los niveles de radiación han bajado, por tanto, si tú la visitas durante unas horitas, un par o 3 de horas, que es lo que dura el tour, pues tú lo que haces es recibir la radiación, como si dijésemos, de una radiografía. Vale, yo a ese viaje no me apunto contigo. No, yo tampoco. Pero sin embargo hay otro, por ejemplo, en Londres, un tour guiado de Jack el Destripador. Sí, un tour guiado de este hombre que, bueno, prácticamente se ha convertido en un mito, ¿no? Yo creo que el tema de que nunca fue atrapado es lo que ha generado ese halo de misterio alrededor de un personaje que no dejaba de ser ni más ni menos que un asesino. Por tanto, estamos recreando los últimos pasos o los pasos que dio este personaje a finales del 1800, ¿no?, persiguiendo a esas prostitutas. Lo que ocurre es que, claro, hay muchas teorías, ¿no?, al respecto de si realmente Jack el Destripador mataba porque sí, si estaban las víctimas muy escogidas, si tenían que ver con algún miembro de la nobleza. Y bueno, este tour lo que hace es recrear pues esos lugares. ¿Te llevan al sitio donde él encontró a la supuesta prostituta? Sí, llevan a diversos lugares que todavía siguen respirando ese halo de Whitechapel de aquella época, porque evidentemente Londres ha cambiado mucho, pero sí que puedes sumergirte, sobre todo, evidentemente es un tour que empieza cuando cae la noche, para darle aquello el ambiente, y es una zona pues que sí, con las fotografías de la época, los recortes de periódicos, el guía que es muy locuaz, entonces sí que es capaz de trasladarte a ese Whitechapel sucio, miserable de aquella época, ¿no?, de cómo vivía realmente la población, que era pues lo más triste, ¿no? Dos destinos en Cataluña, aquí en nuestro país, antes de seguir viaje por otros lugares. El Anfiteatro Anatómico de Barcelona. ¿Qué es esto? Cuéntame, Miriam. Bueno, es un lugar espectacular que recomiendo visitar. Poco conocido, ¿no? Muy poco conocido. Además, se encuentra en uno de los barrios antiguos de la ciudad, en el barrio del Raval, los Arrabales, que eran aquellas zonas que se anexionaron posteriormente a lo que era el recinto amurallado de la ciudad en el siglo XIV. Pero ese anfiteatro formaba parte un poco del recinto del Hospital de la Santa Cruz. Era un recinto donde se realizaban disecciones humanas en aras de la ciencia y tenía que ver pues con la Escuela de Medicina, la Academia de Medicina. Lo que
ocurre es que en ese lugar normalmente se diseccionaban cuerpos de personas que habían sido pues donadas a la ciencia. Pero fíjate qué curioso, el anfiteatro anatómico estaba junto a un hospital de pobres. Nadie iba a reclamar esos cuerpos, por tanto, rápidamente, tal cual fallecía el pobre, pasaba a ser diseccionado al hospital, al recinto contiguo, ¿no? Y es un lugar espectacular, un lugar que es que para nada te esperas lo que hay allí dentro. Nos tenemos que imaginar el típico anfiteatro con gradas a distinto nivel, con la zona de la camilla de mármol en el centro, con un agujero, claro, por donde se iban desaguando pues todos los fluidos, y un lugar espectacular con una gran lámpara en el centro, con ventanales acristalados, un lugar que ya os digo, para nada parecería que está eso en esa zona. Y hay más, porque en la primera planta había una celosía de madera, que eso la gente normalmente no lo sabe, que la burguesía catalana de la época pagaba bajo mano unas pocas pesetas, no me digas, para observar las disecciones de nuevo sin ser vistos. ¿Y se puede visitar? Se puede visitar. Es un lugar que yo recomiendo, es el tercer anfiteatro mejor conservado de Europa, siglo XVIII, y está en Barcelona. Y en Cataluña también el Hospital del Tórax de Terrassa, hemos hablado algunas veces de él. Sí, no me digas que también se hace turismo para ir a conocer ese sitio. Sí, pero fíjate que nosotros desmitificamos mucho ese lugar, porque hay mucha historia, mucho mito alrededor de un lugar que evidentemente, yo siempre explico, da mucho más miedo la realidad de lo que sucedió allí que cualquier leyenda y cualquier historia que corra por internet, ¿no? Es un lugar que, bueno, no dejaba de ser un hospital de tuberculosos, de enfermos de tema de respiratorio, pues bueno, creado en los años 50 por Francisco Franco, y es un lugar que tristemente tuvo pues el récord del hospital con más suicidios de toda España. Porque lo que ocurría es que muchas veces pues los familiares de los enfermos aparcaban, por decirlo de alguna manera, a los enfermos allí y ya no los volvían nunca a recoger. Y allí se juntaban enfermos tuberculosos, también se juntaron también con enfermos psiquiátricos, etcétera, con diversas patologías. Al final se creaba allí una psicosis general que provocaba que muchos de los enfermos se lanzaran desde la 9ª planta al jardín, y a partir de ahí pues se ha ido creando toda una historia y toda una leyenda alrededor. Pero el lugar se ha sabido reconvertir y hoy en día forma parte, es el parque audiovisual donde se ruedan pues muchísimas películas, series, y es un lugar que, bueno, ha aparcado un poco esa oscuridad de antaño y se ha vuelto un poco más luminoso, pero claro, lo que hacen es utilizar las antiguas dependencias del hospital para rodar películas. Y claro, evidentemente las películas que rodan son de miedo. ¿Y qué hay de cierto de esa monja que dicen que se ha aparecido algunas veces mientras rodaban películas? Sí, dicen que hay una monja. Dicen que también un trabajador descubrió hace unos años un tarro con un feto en la 4ª o 5ª planta. Hay mucha historia ahí alrededor. Hombre, lo cierto es que algunas personas que han trabajado grabando pues películas y tal, en algunos momentos, los instrumentos, la parte técnica ha fallado más de una vez. Puedes encontrarle ahí un poco la similitud más paranormal, pero yo creo que son lugares, pues que bueno, lo que comentábamos, ¿no?, de la piedra, son lugares donde ha habido pues mucha tristeza y se queda impregnado. Vale, a esto sí que no me apunto. ¿Me llevas algún día? Cuando quieras. Vamos a seguir viaje. Miriam del Río, haciendo un turismo esta noche un tanto extraño. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Miriam del Río, dando una vuelta por algunos lugares del mundo para hacer un turismo diferente. Nos vamos a Nueva Orleans, si te parece, la casa de Delphine Lalaurie. ¿Quién era este personaje? Pues Delphine era una mujer de la alta cuna de la alta sociedad de la zona. En el siglo XIX pues formaba parte de una de las familias acomodadas más importantes de Nueva Orleans. Una señora que tú la veías y digo, oye, esa señora es de buen ver, esa señora es buena cristiana, va a misa, bueno, lo típico, ¿no? Bueno, el caso es que un día se declaró un incendio en su casa, ella no se encontraba en ese momento allí, y entonces cuando entraron los bomberos en el interior de la casa es cuando se desató el horror,
porque descubrieron que en el ático tenía esta mujer su propio séquito sexual a través de, bueno, personas que tenía ahí amordazadas, encadenadas, eran, pues claro, esclavos, que contaron a la policía pues que los utilizaba pues para todo tipo de prácticas sexuales, que incluso les amputaba, algunos les había amputado miembros, que después había vuelto a coser, que les había arrancado las uñas a algunos, que a otros les había obligado a comer arañas y gusanos, con una mujer que tenía una psique tremenda, totalmente trastornada, ¿no? En el momento del incendio, pues lo que os decía, ella no se encontraba allí, pero consiguió esconderse y escapar. Se escapó a París, por tanto nunca fue juzgada. Pero claro, cuando la policía entró en la casa, empezó a hacer sus pesquisas, empezaron a remover tierra en el jardín y allí encontraron los cuerpos de otros muchos esclavos que a lo largo de los años habían ido desapareciendo pues misteriosamente. ¿Y esto se visita? Y esto es un lugar que se puede visitar porque la casa hoy en día pues todavía está en pie. Está en el 1140 de Royal Street, por si alguien se quiere acercar. Y es un lugar pues muy interesante, que además tiene una historia curiosa que tiene que ver con un actor de Hollywood. Resulta que Nicolas Cage, que no sé si lo sabes, pero es un amante de todo lo paranormal. Lo sé. Ya lo sabes, un hombre pues que está pues muy imbuido en todo esto. ¿Ha visto ovnis y otras cosas? Muchas cosas. Pues bueno, resulta que aquí el buen hombre un día se le ocurrió escribir una novela de terror y entonces dijo, necesito inspirarme. Y decidió irse, una de esas cosas que hizo fue irse al castillo, a las ruinas del castillo Poinari de Vlad Dracul, en Rumanía. Fue allí, pero no le sirvió la inspiración y después encontró la casa de Delphine Lalaurie, que estaba por lo visto a la venta, la compró. La compró y durante un tiempo fue de su propiedad por $3,5 millones, 3,5 millones. Imagínate, seguramente yo creo que al final tampoco le sirvió porque al final, claro, el hombre, como está tan obsesionado con este tema, pues no hacía más que dilapidar el dinero adquiriendo todo tipo de cosas extrañas, ¿no? Al final tuvo que volver a revender la casa de Delphine porque tenía que pagar deudas. Creo que por 2 millones solamente se la compraron. Al final perdió dinero. Sigamos en Estados Unidos, si te parece, en Pensilvania, el pueblo de Centralia. ¿Qué ocurre aquí? ¿También es otro bonito lugar para visitar? Otro bonito lugar, pero que hay que ir con cuidado aquí. Porque es una población, es un pueblo que está situado en la zona de los Montes Apalaches. Es un lugar que, bueno, en el siglo XIX pues era muy importante porque formaba parte del Manufacturing Belt, que es toda el área dedicada a la industrialización de la zona, las minas de carbón, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues que a finales del siglo XX, bueno, más o menos a mediados, 1960, cuando la industria minera pues empezó un poco a caer en desgracia, pues claro, toda esa zona, todas las minas de carbón empezaron a utilizarse ya, bueno, como vertedero. Uno de esos lanzamientos de vertidos y de restos, etcétera, hubo una chispa y esa chispa prendió fuego. Lo que ocurrió fue que aquello empezó a arder y fue imposible apagarlo. Intentaron apagar las llamas, pensaron, oye, ¿sabes qué podemos hacer? Como no podemos apagarlo del todo, vamos a prenderlo fuego todo y así llegará un momento que se extinguirá solo. Bueno, pues desde los años 60 que aquello sigue ardiendo. ¿Qué me dices? Y no ha parado todavía, no ha parado. Se cree que allí debajo, bueno, hay unas grutas, unas minas impresionantes y tal cantidad de combustible que aquello se prevé que va a estar todavía a largos años. Son 700 grados de temperatura. Y fíjate que hay gente que, claro, llegó un momento que fueron trasladados, ¿no? Se fueron evacuados, pero hay gente que se evitó marcharse. Dijo, yo he nacido aquí y aquí voy a morir. Por tanto, hay 3, 4 familias que todavía viven en Centralia, pero claro, como aquello hay tal temperatura bajo tierra, pues imagínate que todo el suelo se están abriendo grietas, están creando socavones, está empezando a aparecer humo ahí por todos los lados, entonces eso es peligroso, pero aquellos no se van. Cambiamos de país, nos vamos hasta Colombia. Hay un hotel curioso, El Salto se llama. Este sí que es un lugar tenebroso para ir de vacaciones, ¿eh? La verdad que sí.
Es un lugar que pone los pelos de punta, está cerca de las cataratas de Tequendama, y es un lugar pues que en aquella época, bueno, un hotel, imagínate, el típico hotel bonito, que está junto a una gran cascada, un paisaje impresionante, pero resulta que, bueno, se crea una presa, se construye una presa unos kilómetros más arriba y aquella cascada empieza a perder fuerza y el agua y el lago donde va a parar ese agua empieza a envenenarse, a emponzoñarse, a oler mal, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el hotel cae en desgracia porque, claro, ya nadie quiere ir allí a oler mal y ya no ahí está la cascada, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el lugar se empieza a poner de moda entre aquellas personas que quieren suicidarse, porque, bueno, piensan que la caída, pues, evidentemente les va a granjear la muerte, no hay opción de quedar malherido y empieza a ponerse de moda, de alguna manera, que aquellas personas que viven en los alrededores vayan a hacer turismo a ver cómo aquellas personas se suicidan. ¿Qué me dices? Incluso es más tétrico el tema, porque se reportaron casos en la prensa de la época que explicaban que incluso aquellos suicidas, antes de lanzarse, posaban. Para salir bien en la foto, ¿no? Imagínate, es que es una locura. Tremendo. Se puede visitar, claro, todavía ahora. Sí, se puede. Radio Nacional, el sonido que nos une. En 200 metros. La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa en la aplicación RTVE Noticias. A la crónica internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. En 24 horas. Información de rtve.es. Y además, programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española. RTVE Noticias. Para entender la vida. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Viajemos ahora hasta un nuevo destino, entre los muchos que hoy os hemos seleccionado, Chauchilla, en Perú. El cementerio de Chauchilla, en Perú, es un lugar muy enigmático cerca de Nazca. De la época preincaica, del 200 al 600 después de Cristo aproximadamente, es muy interesante y casi nadie lo visita, a pesar de ser el único yacimiento de Perú en el que se pueden ver momias en sus tumbas originales. Estas momias se encuentran al aire libre, enterradas en fardos, en unos hoyos a unos 3 o 4 metros de profundidad y en una siniestra posición fetal. El lugar tiene unas 30 tumbas excavadas, pero hay muchas más aún bajo tierra. Y si paseas por la zona, te puedes encontrar algo similar a una mata de pelo junto al camino. A alguien se le ocurrió levantar ligeramente aquello. Era la cabellera blanquecina de una momia. Conozcamos este misterioso lugar y sigamos viaje. De Colombia volamos a Perú, el cementerio de Chauchilla. Vaya lugar también este, ¿eh? Un lugar impresionante. ¿No te preguntas, estás a gusto, como no te veo? Sí, mucho. Seguimos. Pues en Chauchilla es un lugar que, imagínate, para llegar es a través del desierto, una carretera polvorienta, te pasas bastante rato en el coche hasta que finalmente llegas a una gran explanada donde aparentemente parece que no hay nada, pero en el fondo se ven como una especie de entoldados. Te acercas y ahí a unos 3-4 metros de profundidad están escondidas unas tumbas, lo que serían unas momias encerradas en fardos, envueltas en fardos, ¿no? Y son unas momias, pues bueno, que algunos lo que hacen es relacionarlas con la cultura wari, otra con la cultura nazqueña de la zona. Es una zona, pues que claro, está muy cerca de las líneas de Nazca, que ya de por sí el lugar pues ya invita a todo tipo de teorías y elucubraciones, y es un lugar
Yo en mi caso, cuando lo visité, se estaba poniendo el sol, la luz incidía en unas zonas concretas de las tumbas y era un lugar que transmitía una energía muy curiosa, casi que te conectaba, ¿no?, con los espíritus nazqueños antiguos, y es el único lugar de todo Perú en que están las tumbas, las momias, en su emplazamiento original, y además se pueden ver pues restos del ajuar, el ritual funerario, y es muy tétrico porque claro, están así como una posición en plan fetal, pero se momificaron también con el proceso que utilizaban en la época, utilizando chile, algodón, etcétera, etcétera, para absorber al máximo la humedad, y incluso, bueno, conservan restos de piel, que sería una cosa rarísima, ¿no? Pero todavía se puede apreciar cabellera, dientes, uñas, bueno, de todo, ¿no? Y es muy curioso porque tú cuando visitas la zona está claramente delimitado por dónde debes de transitar, ¿no? Pero si se te ocurre mirar a derecha y a izquierda, ¿no?, como hice yo, sin tocar nada, solo acercarse al suelo y mirar qué había allí, claro, yo me di cuenta que habían restos de huesos, tela, y me dio la impresión de ver algo similar a una especie como de mata, una mata de pelo. Yo dije, madre mía, ¿esto qué es? Ya no toqué ni nada, pero dije, esto tiene que ser la cabellera de una momia. Y me sorprendió muchísimo ver que todo ello parecía surrealista, que todo estuviera ahí tan cercano, ¿no? Y todavía sin salir a la luz, pero era así. Dos destinos más en América, luego quiero que me sigas llevando por Asia y África, ¿te parece? Perfecto. El Campo de los Héroes en Nueva York, vaya sitio. Cuéntanos, sí. ¿También se va de turismo? Sí, bueno, ahora se ha transformado porque esto es un antiguo lugar, era una base militar secreta del ejército americano, un lugar que se llama Camp Hero, que está en la zona de Long Island, una zona que hoy en día pues es una zona, imagínate, la típica zona frente al mar para hacer picnic con la familia los domingos, pero bueno, según los rumores conspirativos, en este lugar era donde se realizó pues durante mucho tiempo el proyecto Montauk, que según estos rumores, ¿no?, tenía que ver con las técnicas de guerra psicológica, experimentos genéticos, investigaciones de control mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta zona pues bueno, tuvo un secretismo tremendo. Hoy en día supuestamente está desmantelada, pero hay personas que creen que en la zona todavía, bajo tierra, podría todavía tener algo que ver aún más secreto, ¿no?, que lo habían transformado en una especie de zona de picnic para desviar la atención. Ocultar lo que dice. De hecho, la famosa serie de Stranger Things está basado en este proyecto, en el proyecto Montauk, que claro, si te fijas o os acordáis los que la hayáis visto, realizan experimentos pues sobre control mental en una base militar del gobierno, y hay muchas similitudes entre el pueblo de la serie y esta zona, digamos, militar secreta. Y casi el último lugar en América antes de seguir viaje. Si nos has contado sitios tremendos, este debe ser Dark en Haití, oscuro, el Museo Atis Resistant. ¿Qué es esto? Pues es un lugar muy curioso, es un lugar que es un museo creado por chavales muy jovencitos, chavales que evidentemente están viven bajo el umbral de la pobreza, como la mayoría de personas en Haití, por desgracia, y es un museo que es una locura. ¿Por qué? Porque hay obras de arte que fusionan huesos humanos con metales desvencijados, ¿no? Es un patio al aire libre que hay detrás del Boulevard de Salins y no es fácil tampoco encontrarlo, ¿eh? Tienes que buscarlo y estar ahí, pero al final lo encuentras, ¿no? Y es un lugar pues que impacta, porque son obras de arte que sabes que son medio orgánicas, medio con fuselaje, es una simbología tremenda, ¿no? Allí está mezclado cristianismo, ocultismo, vudú, son pasillos donde no hay orden ni concierto, está todo apilotonado, ¿no? Y se pueden ver, por ejemplo, obras que te caben en la mano, una calavera con resto, una muñeca con las cuencas oculares vacías, otro que es muy grande, es una locura, y eso te muestra un poco cómo estas
estas personas, ¿no?, que están interesadas en el arte, no tienen para nada dinero, no hay inversión, pero con lo poco que tienen, con lo que recogen, con restos de basura, con material reciclado, allí lo que hacen y buscan expresarse, ¿no?, con los pocos medios que tienen a su alcance. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Miriam del Río es nuestra guía esta noche y nos vamos a Asia y África a ver algunos lugares extraños. Las Torres del Silencio, por ejemplo, de Yat, en Irán. ¿Qué es esto? Este lugar pones los pelos de punta. Es un lugar que cuando entiendes lo que ocurrió ahí, lo que ocurría allí, madre mía, tienes que hacer un acto de valor, ¿no? Porque las Torres del Silencio de Yat en Irán son como unos monumentos funerarios que tenían que ver, pues, con el culto a Zoroastro, el culto zoroastriano, ¿no?, que es uno de los más antiguos, ¿no? Entonces esta religión, pues, creía mucho en el paso de la vida a la muerte y cómo, pues, cuando una persona fallecía debía de seguir un proceso para poder llegar al más allá. Este proceso consistía en colocar a todos los cuerpos de aquellos fallecidos en estas Torres del Silencio, en estos lugares donde estaban al aire libre, son monumentos circulares al aire libre, donde unos buitres iban totalmente a despedazar ese cuerpo. Y acaban con todo la carne, ¿verdad? Se tiene que acabar con todo. De hecho, no se pueden recoger los cuerpos, ya los restos, lo que queda, hasta que finalmente están totalmente blanquecinos. ¿Y luego qué se hace con ellos? Pues bueno, esto luego se entierra en una especie de lugares para que, digamos, que de alguna manera vuelva al estadio primigenio, ¿no?, al estadio primordial, vuelva de nuevo a la tierra. Diferentes maneras de ver la muerte. Damos un saltito y nos vamos hasta Benares. No sé si has estado ahí. Sí. Las cremaciones en Benares es uno de los espectáculos más tremendos, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando uno viaja a la India nunca deja indiferente, ¿verdad? Es un lugar que puedes amar o puedes odiar, pero nunca te va a dejar indiferente. Y los rituales de cremación, pues bueno, tú estás allí en el Ganges, un río sagrado, aquello ya no tiene oxígeno ni tiene nada, es un río muerto, pero que es sagrado para la cultura de esta gente, ¿no? Y tú ves perfectamente cómo incineran los cuerpos. Y es importante, por ejemplo, que la familia pueda recoger tal cantidad de dinero suficiente para pagar la madera. Porque muchas veces sucede que las familias son tan sumamente pobres que no les alcanza para poder conseguir toda la madera y incinerar el cuerpo por completo. Por eso a veces es común ver cuerpos flotando en el Ganges. Son los cuerpos de aquellas personas tan pobres que no han podido conseguir el dinero suficiente para pagar la cremación. Y la gente bebe el agua de ese río, ¿verdad? Y la gente bebe el agua, se lava, se ducha, se lavan los dientes. Y claro, yo cuando veía aquello digo, mira, yo pongo aquí el pie y aquí me entra de todo. Evidentemente tenías que verlo desde la distancia, pero es un río sagrado para ellos, es un río mítico, es un río con mucho simbolismo, ¿no? Por tanto, para ellos es así. Seguimos viaje. ¿Estás cansada de viajar? No, nunca. Vale, nos vamos a Mongolia, la ciudad de los niños rata, en Ulan Bator. Cuéntame qué es esto. Este es un viaje que yo he hablado de él, pero al final del texto pongo, bueno, si vas a venir aquí, te recomiendo que te lo pienses 2 veces. Porque se trata de, bueno, pues la capital, una de las capitales más frías del planeta, Ulan Bator, en Mongolia, que tranquilamente ahí puedes alcanzar 40 a 50 grados bajo cero. Entonces hay un sector de la población, pues de nuevo, tan sumamente pobre que lo que hacen es vivir en las alcantarillas. Son niños, la mayoría, jóvenes, adolescentes, que, bueno, su casa son las alcantarillas y entonces allí conviven con imagínate, con una red de alcantarillado, de tuberías que muchas de ellas pues provienen de la época del comunismo, que tienen pues escapes de gas, que hay accidentes, que hay explosiones, muchos de ellos fallecen allí dentro o se congelan
o se queman. Tú imagínate, por tanto, es importante, ¿no?, ellos que encuentren el lugar exacto donde no hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces, son, bueno, el legado de cuando finalmente pues cayó el telón de acero y muchas familias de la estepa, del resto, fueron a la capital intentando buscar una vida mejor. Dejaron allí a sus hijos pensando que quizás su vida mejoraría y ellos volvieron a sus hogares. Esos niños fueron víctimas de las mafias, de pedófilos y de gente que se aprovechó de ellos. Por tanto, esta pobre gente, estos niños lo que hacen es malvivir, roban si pueden alguna vez, pero intentan no hacerlo, trabajan de lo que pueden, aparcando coches, de mendicidad, de lo que buenamente pueden. Pero es una historia muy triste porque incluso la gente de Ulan Bator, la gente que vive, me refiero a la superficie, tiene como olvidados a estos niños, no quiere saber nada, les causa rechazo, ¿no? Incluso, por tanto, es una situación que cuando estás en esa zona dices, es que no puedo entenderlo, porque la vida es gris tanto arriba como abajo más triste todavía. No nos queda mucho tiempo, pero quiero aprovecharlo, Miriam, para ir a África. En tu libro hablas de diferentes lugares. El Valle de los Reyes. ¿Qué pasa en los Valles de los Reyes? Bueno, en el Valle de los Reyes la pregunta sería ¿qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿No? Durante mucho tiempo se ha hablado, no, el Valle de los Reyes está consumido, allí no se encuentran, y cada 2 por 3 se encuentran cosas, ¿no? Por tanto, hay una momia que se descubre. Es para mí un lugar mágico, un lugar que yo creo que todavía dará mucho que hablar, ¿no? Y hablo evidentemente pues de la maldición de Tutankamón, ¿no? Quien no la conoce, pero hago referencia quizá a pequeños detalles, ¿no?, que tienen que ver con la maldición y que fueron sucediéndose, ¿no?, a lo largo de los años, aparte de Howard Carr, de Lord Carnarvon, etcétera, que fueron falleciendo supuestamente por esta maldición, pero también hago referencia a pequeños detalles, como por ejemplo en 1939 la radio del Cairo, que decidió pues celebrar el Año Nuevo obsequiando a sus oyentes pues con la música de las trompetas que se habían encontrado en la tumba del famoso faraón, ¿no? Pues resulta que el camión que transportaba las famosas trompetas, cayó por un barranco y el chofer falleció. Ostras, bueno, recuperaremos las trompetas y las llevaremos finalmente a la emisora. Pues resulta que el músico que se disponía a tocar esas trompetas fallece súbitamente de un infarto. Curioso, ¿no? Y así podemos hablar de entre 30 y 80 muertes en extrañas circunstancias. Sí, tantas, digo. Tantas, sí. Bueno, a ver, tú puedes, más o menos documentadas hay seguras, unas 30 aproximadamente, ¿no? Pero después ahí, claro, el mito y la superstición juega un papel importante. Seguimos en Egipto. La desaparición del ejército de Cambises. ¿Qué es esta historia? Una historia muy curiosa, ¿no?, que la he querido escribir porque me parece muy interesante. Tampoco se ha hablado demasiado. Es uno de los grandes misterios arqueológicos, ¿no?, de la desaparición de un ejército completo de Cambises, una expedición persa de 50.000 hombres que por arte de magia se desvanece en el desierto de Egipto, ¿no? No se sabe bien qué sucedió. Heródoto en su momento habló de que, bueno, había habido pues unos torbellinos de arena, unos remolinos que sepultaron vivo al ejército y que desapareció, ¿no? Eso es lo que dice la leyenda. Ahí podríamos hablar de muchas teorías, pero la realidad es que Cambises, bueno, se introdujo, se metió en el desierto, ¿no?, intentando llegar a aquella zona del famoso oráculo, ¿no? Ellos lo que prácticamente quería era aniquilar a ese oráculo. La realidad es que es un desierto que es una de las zonas más extremas de la Tierra, ¿no?, que pues tiene tormentas repentinas de arena que son temidas por cualquiera que se adentre en el lugar. Lo que no se entiende es cómo pudieron desaparecer 50.000 soldados, un ejército tan grande, y que a lo largo de los años y los siglos se ha intentado desentrañar qué ha ocurrido con todo esto, con estas personas, y no se ha descubierto nada, y se ha peinado el desierto, la zona del desierto, y no se ha descubierto nada, ¿no? Hay una historia ahí extraña. Dos destinos más si tienes ganas de viajar todavía. Por supuesto. Togo, el mercado de los fetiches. ¿Te ríes? El mercado de los fetiches es un lugar que es como si fueras al mercadillo.
dicen, vamos un domingo al mercadillo, vamos a ver qué nos encontramos. Es un mercadillo atípico, un lugar donde puedes encontrar todo tipo de cosas relacionadas con el ocultismo y la superstición. Está muy cerquita del centro urbano de Lomé, de la capital. Y es un lugar muy interesante porque te adentra en todo lo que es el vudú y cómo todas las etnias, todas las personas que viven allí todavía están imbuidas en el mito y la superstición, y van a ese lugar, a ese mercado, a comprar pues todo tipo de fetiches. Allí te puedes encontrar pues manos de mono, la cabeza reducida de tal animal, una cabeza de cocodrilo, una uña de no sé qué, la piel de una serpiente, y todo eso sirve para confeccionar pócimas y ungüentos que van a servir, pues fíjate, algunas pues para el mal de ojo, para no sé qué, para protegerme, tal. Incluso se habla de que hay personas de toda África y también de otros lugares de América que van a ese mercado precisamente a comprar todos esos fetiches, incluso políticos importantes que creen en esto. Hay gente para todo, ¿eh? Para todo. Kenia, los demonios de la noche. ¿Quiénes son los leones esos de la película? Los leones de la película. Es muy curioso lo que sucedió en ese lugar, en Kenia, en una zona pues que se estaba construyendo un puente por el protectorado inglés, cuando la zona pues pertenecía al gobierno británico, y resulta que había pues allí muchos trabajadores, estaban ayudando a la construcción del puente, cuando misteriosamente empezaron muchos de ellos a ser atacados por unos leones civilinos que aparecían de golpe, sin previo aviso, y arrastraban a los pobres trabajadores hasta la maleza y allí los despedazaban. Se cuenta que incluso no mataban a estas personas por comida, sino por el placer de matar. ¿Me dejas que te doy otros dos más? Sí. Tanzania, el internado de Mirindo. Ay, esto me da pena. Sí. Sí, esta... Lo dejamos si quieres, si nos vamos a otro sitio. No, por supuesto, pero lo he puesto porque es interesante para conocer la realidad del país, pero es una historia triste, la realidad que sufren pues los albinos en Tanzania, que además es el país donde se cree que es la cuna del albinismo, porque hay tal cantidad de albinos, porque al final estas personas, esta pobre gente, es una sociedad que está imbuida pues también en la superstición, y se cree pues que dan mala suerte, etcétera, etcétera, nadie quiere tener cerca, sufren el rechazo de la sociedad y se ven obligados pues a vivir recluidos en internados y en zonas protegidas, porque resulta que a esta gente los matan para conseguir, pues mira, miembros, piernas, brazos, algunos incluso los matan, ¿no?, completamente, y esta pobre gente pues tienen que vivir recluidos y protegidos en lugares que les permitan llegar a la mayoría de edad. Ha sido solo una vuelta por algunas partes del mundo haciendo turismo diferente con nuestra compañera Miriam del Río. ¿Te ha gustado estar con nosotros, Un Miriam? verdadero placer, me ha encantado. Espero que repitamos, ¿vale? Cuando quieras. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna página web? Me podéis encontrar en gobcnrutas.com y también en Twitter, también estoy con Twitter. Repítelo, a ver, que no... gobcnrutas.com. Pues Miriam, ha sido un placer. Te doy un beso y un abrazo. Un abrazo. Y gracias por el viaje. Gracias a vosotros. Gracias a Elena, nuestra compañera Elena Ramos también. Seguimos viajando, gracias. Hasta prontito, Miriam. Hasta pronto. Concluye nuestro primer viaje, la primera hora del espacio en blanco por esos extraños destinos que hemos visitado con nuestra invitada. Ojalá os haya parecido interesante. Y ahora hemos de hacer una pausa, justo el tiempo de las noticias de la actualidad, pero regresamos. Nos espera un maestro del misterio. Vendrá acompañado de una extraña dama y algunas historias de ovnis. No os lo perdáis, hay historias que merecen la pena ser recordadas. Redes sociales abiertas, ya sabéis, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay mucho más misterio aquí en Radio Nacional.